Muy buenas tardes a todos. Son las 2:08, una hora menos en Canarias. Este es el momento en el que comienza hoy la rueda de prensa de los responsables técnicos de cada ministerio competente. Les acompañan el doctor Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, la secretaria general de Transportes, María José Rayo, el general de brigada y director del gabinete del jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Carlos Pérez Martínez, general de brigada y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín, y el comisario principal y director operativo de la Policía Nacional, José Ángel González. Doctor Simón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como siempre vamos a dar la última hora de los datos. Ya saben que los datos son datos diarios que se notifican por parte de las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad todos los días entre 8 y 9 de la noche aproximadamente. Son los que se utilizan durante las siguientes 24 horas para tratar de dar homogeneidad a la información que se produce. A día de hoy seguimos con las tendencias observadas en los últimos días. Tenemos 2.944 nuevos casos notificados por las comunidades autónomas, lo que representa un incremento respecto al día anterior de 1,5% y que en principio confirmaría claramente la tendencia descendente que ya venimos observando en los últimos días, últimas semanas incluso, y que nos pone una situación de evolución de la epidemia claramente en fases de posible control y que nos pueden permitir plantear situaciones de futuro. Además, hay un dato importante, tenemos ya 3 días con hoy en los que el número de fallecidos ha estado por debajo de los 400, hoy tenemos 378 nuevos fallecidos, que es un incremento del 1,7 respecto al día anterior. Esto es también, pese a obviamente estamos hablando de fallecidos y esto nunca es agradable, pero sí que es cierto que estamos hablando de una evolución favorable incluso en este indicador, que es un indicador, como saben, mucho más tardío que el número de casos nuevos, dado que tiene que pasarse todo el periodo de enfermedad para poder valorarlo. Entonces, incluso con ese indicador estamos en una situación muy favorable. Lo cierto es que no hay mucha más información de evolución. Estamos en una situación parecida a lo de los últimos días, lo cual en principio es digamos, una noticia que va, buena noticia diría yo. Tenemos que seguir valorando día a día lo que va sucediendo y progresivamente tenemos que empezar a plantearnos las evoluciones que tengan que hacer en las posibles medidas de alivio que se puedan ir implementando. Y sin nada más, le voy a ceder la palabra al general Carlos Pérez del Ministerio de la Defensa. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Afortunadamente, el número de actividades de apoyo que venimos realizando las Fuerzas Armadas a requerimiento del resto de instituciones del Estado y administraciones públicas está descendiendo paulatinamente día a día. Hoy me gustaría exponerles no ya un informe detallado de actividades diarias, sino cuál ha sido y cómo continúa siendo el despliegue de las distintas unidades de las Fuerzas Armadas en toda la geografía española en la Operación Balmis. En este sentido, las unidades del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire, de la Inspección General de Sanidad y de la Guardia Real, y la UME, perdón, con una media de unos 6.600 militares diarios, hemos estado realizando más de 17.000 apoyos a lo largo de todo el territorio nacional hasta ahora. Tenemos un breve vídeo que, si me lo ponen, en el vídeo se puede observar de manera gráfica donde han estado presentes las Fuerzas Armadas desde el inicio de la Operación Balmis hasta hoy. Por supuesto, el despliegue se ha centrado principalmente en las zonas que más han sido golpeadas por la pandemia. Las principales actividades realizadas, por orden de prioridad, han sido la desinfección de servicios esenciales, principalmente residencias de mayores, instalaciones sanitarias y centros penitenciarios. También apoyo sanitario, hospitales de campaña, traslados de enfermos, personas mayores y fallecidos, transporte de material sanitario y en apoyo a los bancos de alimentos y apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hasta el día de la fecha hemos estado presentes en 2.080 localidades, realizando un total de casi 10.000 desinfecciones, 9.918 exactamente, 4.817 de las cuales han sido en residencias de mayores,
Hemos realizado 34 aerotransportes, 14 de ellos vuelos internacionales. Todas estas acciones para la lucha contra el COVID-19 se suman, por supuesto, a las innumerables acciones que están realizando otros colectivos como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las policías locales, instituciones anónimas, bomberos, protección civil y miles de voluntarios que trabajan sin descanso, y en especial al personal sanitario y a los trabajadores de las residencias. En este sentido, hace unos días agradecí desde aquí públicamente las innumerables muestras de cariño y de respeto que las Fuerzas Armadas estamos recibiendo a lo largo y ancho de toda la geografía nacional. Hoy me gustaría devolver ese cariño y ese respeto y dirigirlo en especial a esos profesionales sanitarios y a los trabajadores de las residencias de mayores y de las residencias de personas con discapacidad, que tanto están haciendo por los más vulnerables. Ellos son los verdaderos héroes de esta crisis. Aunque la actividad esté descendiendo, esto no se acaba. La operación Balmis seguirá activa mientras dure el estado de alarma y a su finalización las Fuerzas Armadas mantendrán, en cualquier caso, su plena disponibilidad para garantizar la seguridad y el bienestar de los españoles, allí donde y cuando sea necesario, como siempre hemos hecho, en apoyo a las instituciones del Estado y a las administraciones públicas con un único objetivo de salvar vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Le cedemos la palabra al general de brigada José Manuel Santiago, de la Guardia Civil. Doctor Fernando, muchas gracias. Buenos días. Durante las intervenciones de todos estos días hemos tratado de informarles a ustedes de la labor que la Guardia Civil ha venido realizando en esta crisis. Tras 6 semanas, hoy toca hacer balance del trabajo de los hombres y mujeres de la Guardia Civil en la lucha contra el COVID-19, en la que me gustaría destacar la indiscutible colaboración de los cuerpos de policía local. De la misma manera, quiero destacar el compromiso de la sociedad. Con el fin de vigilar el cumplimiento de las medidas que el Real Decreto del Estado de Alarma nos impone, la Guardia Civil ha realizado más de 370.000 controles en los espacios públicos, en los que se han identificado cerca de 3.900.000 personas, se han controlado más de 92.000 vehículos, se han formulado más de 200.000 denuncias y se han detenido a 911 personas. Pero la principal conclusión de todos estos datos es el grado de madurez, de responsabilidad y de solidaridad de la sociedad española, como ya he dicho anteriormente, pues el 95% de los españoles, de los ciudadanos, han cumplido con la normativa. Mañana empieza una nueva etapa en la que los menores de 14 años van a poder salir a la calle bajo determinadas condiciones. Por eso apelamos a la responsabilidad de los padres para que velen por la premisa principal de esta medida, que es la de garantizar la salud de sus hijos, la suya propia y además la del resto de todos los ciudadanos. Durante este tiempo hemos dedicado un esfuerzo muy importante a garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales, especialmente los sanitarios y los relacionados con la producción, el transporte, la distribución y la venta de productos de primera necesidad, coordinando nuestra actuación con el resto de administraciones y entidades. Para ello, se han llevado a cabo más de 38.000 entrevistas y reuniones con diferentes autoridades y colectivos, como son los representantes de las administraciones locales y el personal de los centros médicos. Por lo que respecta al auxilio y a la asistencia a los colectivos más vulnerables, hemos procurado en todo momento conocer sus necesidades para, bien en la medida de nuestras posibilidades, atenderlas convenientemente o bien canalizarlas a los organismos o instituciones encargadas de darle la oportuna respuesta. En este sentido, hemos llevado medicamentos y alimentos a personas que residen en los lugares más recónditos de España, entregado material de protección, impartido formación en materia de prevención y protección tanto al personal encargado
de las diversas residencias como a los propios residentes, e incluso hemos llegado a desinfectar instalaciones. Pero si de algo nos sentimos especialmente orgullosos los guardias civiles, algo que está en nuestro ADN es de la labor benemérita que hemos realizado durante todo este tiempo. Así, se han llevado a cabo más de 34.000 servicios humanitarios de rescate y auxilios, especialmente a las personas mayores. Y casi 12.000 entrevistas con responsables de personal de residencias de mayores. También nos hemos preocupado especialmente de proteger a las víctimas de la violencia de género, habiendo llevado a cabo más de 57.000 actuaciones. Y también nos hemos preocupado de nuestros jóvenes y de nuestros niños, que en estos días han dado un ejemplo de cómo afrontar esta situación. Jóvenes y niños con los que nos hemos volcado, dándoles recomendaciones sobre el uso responsable y mesurado de las redes sociales y de los dispositivos móviles, y también repartiéndoles libros y material escolar para que puedan continuar su formación desde sus domicilios. Por lo que se refiere a la prevención de los delitos, hemos llevado a cabo un importante esfuerzo, en particular vigilando y protegiendo los supermercados, las farmacias y los pequeños comercios, y también previniendo e investigando posibles ciberdelitos como los fraudes o estafas, en unos momentos en los que Internet se ha convertido en una herramienta fundamental para trabajar, para relacionarnos con los amigos, con familiares o incluso para realizar compras. Ayer mismo, sin ir más lejos, en una investigación conjunta de las comandancias de Burgos y de Pontevedra, se detuvo a un joven de 26 años por un presunto delito de estafa continuada, por vender a través de Internet material sanitario. Había creado una página perfectamente diseñada, utilizando para ello 7 cuentas bancarias y una pasarela segura de pago, en la que recibió más de 2.600 transacciones. De momento, hay más de 60 denuncias interpuestas, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Y termino diciéndoles que, en nombre de los más de 76.000 hombres y mujeres que componen la Guardia Civil, desde la vocación de servicio permanente y de cercanía al ciudadano que nos caracteriza, quiero garantizarles que continuaremos, como siempre, cumpliendo con nuestra labor, especialmente en estos momentos tan duros. Un día menos y muchas gracias. Muchas gracias, general. Le cedemos la palabra al comisario principal, José Ángel González. Gracias, Fernando. Buenos días. Hoy se cumplen 6 semanas desde que entró en vigor el Real Decreto del estado de alarma y el comienzo del confinamiento del que tanto hemos hablado durante estos días. Es el momento de realizar balance de todo este tiempo, en el que los policías no hemos dejado de trabajar apoyando a los sanitarios para evitar la propagación del virus o evitando que los delincuentes se aprovechen de la situación o de la vulnerabilidad de las víctimas. Durante estas semanas se han identificado a unos 2.450.000 personas y a más de 145.000 vehículos en las labores de chequeo, seguimiento y aseguramiento de las medidas de confinamiento. Respecto a las sanciones, se han tramitado 185.311 actas y el número de personas retenidas ha sido de 2.944. Respecto al control de fronteras interiores, se han controlado a unas 290.000 personas y cerca de 273.000 vehículos, denegando la entrada en torno a 9.500 personas y realizándose 30 detenciones. En los centros inteligentes de mando, comunicación y control, las salas del 091, de las ciudades españolas, los policías trabajan las 24 horas, los 365 días del año, realizando una labor primordial para resolver situaciones de urgencia en las que cada segundo cuenta. Durante este periodo, las llamadas han aumentado en un 141%, habiéndose convertido en un punto fundamental de ayuda a los ciudadanos, así como un punto importante para la colaboración ciudadana. En cuanto a la violencia de género, durante la declaración del estado de alarma no se ha debilitado la respuesta policial ante esta lacra social. Nuestros agentes especializados de las unidades de atención a la familia y mujer continúan prestando una actuación policial integral que aúna prevención, investigación y protección a las víctimas,
ya que ellas son su objetivo prioritario. Hemos llevado a cabo múltiples labores preventivas para proteger a las víctimas de violencia de género, realizando unos 24.500 controles a autores y casi 85.000 contactos personales y o telefónicos con víctimas. Además, hemos actuado con rapidez y firmeza ante aquellos casos de los que hemos tenido conocimiento, siendo detenidos más de 3.000 presuntos maltratadores. En cuanto a servicios humanitarios, los agentes de participación ciudadana han realizado miles de contactos con personas mayores que viven en soledad, residencias o asociaciones. Todo ello a fin de realizar un seguimiento de sus necesidades en materia de seguridad y, cómo no, de sus necesidades personales, asistenciales y de apoyo. Se han totalizado 36.400 servicios humanitarios como consecuencia de la intensificación del Plan Mayor, Plan Comercio Seguro, Plan Colectivos Vulnerables, servicios entre los que se puede incluir visitas a residencias de mayores, traslado de pacientes, apoyos a personas sin hogar, menores, personas con discapacidad, realización de campañas divulgativas, etc. Dentro de esta labor asistencial hemos puesto en marcha un nuevo servicio, en el cual, tras contactar con las entidades bancarias, además de llevar a cabo operativos policiales para evitar los hurtos a las personas más vulnerables que acuden a cobrar sus pensiones, nos informan de aquellas personas que llevan un tiempo sin acudir a su sucursal, contactando con ellas para ponernos a su disposición y ofrecerles nuestra ayuda. Nuestra capacidad logística también la hemos puesto al servicio de esta lucha. Más de 7.900 actuaciones realizando reparto de medicinas y alimentos, trabajos de desinfección de instalaciones, adaptando vehículos policiales para labores de desinfección, prestación de capacidades sanitarias y utilización de nuestros medios aéreos para el transporte urgente de material sanitario. Aunque la principal lucha es contra el virus, la Policía Nacional no ha cesado en trabajar contra la delincuencia en sus diversas modalidades. Como ya dijimos ayer, hemos detenido a uno de los militantes del Daesh más buscados de Europa, se han realizado diversas operaciones contra organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, incautándose 4 toneladas de hachís y aproximadamente 6 toneladas de cocaína. Se han detenido 32 explotadores sexuales, liberado a 25 víctimas y se han detenido a 53 personas por vulnerar los derechos de los trabajadores, además de la monitorización de redes que se ha realizado para detectar estafas y delitos virtuales, así como que se ha procedido al bloqueo de casi 5.000 dominios por presuntas actividades delictivas. Termino. Como policía y como sociedad estamos encarando uno de los retos más importantes a los que nos hemos enfrentado en los últimos tiempos. Escenario donde nos enfrentamos a un enemigo invisible, desconocido e inmensamente cruel y letal, más que el peor criminal que hemos conocido. Y en este escenario, codo con codo, estamos las policías nacionales imbuidos de la razón fundamental de nuestra institución, que es servir. En una situación donde cada día estamos viendo a verdaderos héroes en lucha constante para frenar esta tremenda tragedia, donde se han hecho inmensamente grandes todos los profesionales de la sanidad, las Fuerzas Armadas, los guardias civiles, las policías locales, los vigilantes de seguridad, los agricultores y ganaderos, el personal de centros de alimentación y distribución, personal de limpieza y mantenimiento, los periodistas y comunicadores, los cuidadores de nuestros mayores, los maestros de nuestros hijos y otras muchas personas que denominaremos anónimas y que están unidas en un propósito común: vencer definitivamente este virus. Hoy, todos los policías nacionales seguimos caminando al lado de una sociedad viva como la nuestra, donde hemos sido capaces de identificar los rostros de millones de héroes, nuestros ciudadanos, que han sabido renunciar voluntaria y mayoritariamente a uno de los tesoros más irrenunciables del ser humano, su libertad. Y en un acto de valor sin precedentes, exhibiendo inmensas dosis de generosidad, empatía y disciplina, y un sentido profundo patriotismo que jamás podrá ser olvidado por las generaciones venideras y que vienen luchando de una manera tenaz para vencer a este virus, quedándose en casa o cumpliendo con la obligación que le haya correspondido. Muchas gracias. Muchas gracias, comisario.
Le cedemos la palabra a la Secretaria General de Transporte y Movilidad, María José Rayo. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Como ya han dicho mis compañeros, ayer acabamos la 6ª semana laboral de este periodo de confinamiento, de este estado de alarma. Y la hemos terminado con niveles de transporte y movilidad ligeramente superiores a los de la semana anterior, que se han mantenido estables a lo largo de la semana con pequeñísimos incrementos. En cercanías continuamos con niveles de ocupación a lo largo de toda la semana. En Madrid en torno al 11%, 11-12%, en Barcelona 9% y en el resto de núcleos también alrededor de un 10% de ocupación. Comparado con las cifras de la semana de referencia del año anterior. También Renfe va haciendo un análisis del nivel de ocupación de los trenes para tratar de que el nivel de oferta de servicios, del número de trenes disponibles, se ajuste a la demanda tratando de mantener esa distancia social. Y en este sentido, en Madrid el nivel de ocupación está en torno al 13%, en Barcelona en torno al 16% y el núcleo de España, que tiene un nivel de ocupación mayor y todavía sostenido, es San Sebastián con un 27,5%. A nivel de toda la semana laboral, en esta semana el nivel de usuarios en todos los núcleos de cercanías ha sido de 165.000. La semana pasada fue de 140.000. Eso implica un crecimiento de un 10%, pero aún así son cifras muy bajas comparadas con las del año pasado, en un día de referencia. En los servicios comerciales de Renfe, principalmente en los servicios de AVE, el número de usuarios ayer fue de 2.175 personas. También se observa en este dato un ligero incremento. Siempre decimos un incremento de 1.500 a 2.000, parece un incremento muy importante, pero en el día equivalente del año pasado el número de usuarios fue de 90.000. Estamos, por tanto, en esta semana estabilizados en la media de 1.900 viajeros al día frente a los 1.500 de la semana pasada. Observamos ese ligero incremento también en este ámbito. En el transporte en autobús de larga distancia sí que nos hemos mantenido estables en torno al 4% en las distintas líneas y, por dar un ejemplo, ayer, viernes, en la línea Madrid-Segovia, que habitualmente tiene del orden de 5.800 viajeros, se movieron únicamente 169. Y en transporte aéreo, el número total de operaciones en la red de aeropuertos de AENA ayer fue de 349. También vemos un ligero incremento, estábamos en el entorno de las 300 operaciones diarias, se ha incrementado y destacan los 111 vuelos a países de la Unión Europea. En el ámbito de los vehículos ligeros, de los turismos, los vehículos particulares, estamos alrededor del 69% en los accesos a Madrid-Barcelona, 69% de reducción. La semana pasada estábamos en torno al 70-71%. También en este caso se observa un ligero incremento de la movilidad y en la media de la red de gran capacidad en España también estamos en el entorno de 69-70 frente al 71% de la semana pasada. Indicar también que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la orden que regula los desplazamientos de los menores de 14 años y, en este sentido, informar que el Instituto Geográfico Nacional ha puesto a disposición de todos los ciudadanos, de todo aquel que desee utilizarlo, una herramienta de visualización para, a través de la identificación de una dirección concreta o de una posición de un teléfono, definir ese radio de 1 kilómetro, por supuesto, a nivel informativo y en ningún caso a nivel de control. Y como mis compañeros, me gustaría también aprovechar estas palabras para hacer un balance de la actividad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana durante estas 6 semanas. Desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana fue declarado una de las autoridades delegadas para establecer normativa en el marco de en su ámbito competencial, concretamente en el ámbito del transporte, la actividad del Ministerio y la participación en este comité técnico se ha basado en dos
focos principales. Por una parte, el foco normativo o el foco de establecer recomendaciones o medidas de apoyo al funcionamiento adecuado del sector. Y un segundo ámbito, que es el seguimiento de toda la actividad de transporte y movilidad. En el primer ámbito, en estas 6 semanas, se han establecido 45 medidas relacionadas con el transporte de viajeros, 53 medidas relacionadas con el transporte de mercancías y todo lo que afectaba a sus profesionales, a sus trabajadores, además de otras 17 medidas relacionadas con el ámbito económico general, no vinculadas, casi siempre vinculadas más al ámbito de agenda urbana de la actividad del Ministerio. En estas 42 ruedas de prensa de estas 6 semanas he ido dando cuenta diariamente de todas aquellas cuestiones que se iban poniendo en vigor. En el apartado correspondiente al seguimiento de la movilidad, establecimos dentro del ámbito del Ministerio un sistema de seguimiento para ir conociendo las cifras día a día, para ir conociendo esa evolución. Además, establecimos la coordinación con la Dirección General de Tráfico, que, como saben, depende del Ministerio del Interior, e impulsamos el estudio de análisis de la movilidad a través de Big Data para poder tener datos homogéneos y comparables en todo el territorio nacional. También día a día les he ido dando las cifras de utilización del transporte público, los datos de los vehículos privados, y podemos decir que afortunadamente no ha habido noticias en este ámbito. Esa quizá es la buena noticia. Las cifras se han mantenido estas 6 semanas con pequeñas evoluciones. Obviamente, durante las 2 semanas del periodo retribuido recuperable, las cifras de movilidad fueron más bajas, pero desde luego podemos decir que la sociedad española ha respondido con el máximo rigor a la normativa que se ha ido imponiendo. No voy a repasar las cifras generales porque día a día las he ido repitiendo, además se parecen mucho las de unos días a otros, pero sí destacar que el estudio Big Data marca que hay mayor confinamiento en las zonas urbanas que en las zonas rurales, además que hay mayor confinamiento en aquellas zonas geográficas en las que se dan una mayor incidencia de casos. Será curioso la semana que viene ver si este estudio Big Data refleja esos paseos con los niños en cifras globales. Y esto es todo por mi parte. Una vez más, agradecer a todos los profesionales del ámbito del transporte que durante todo este tiempo han respondido con su trabajo, con el máximo rigor, con la máxima disponibilidad, a todos los trabajadores de la parte también logística, o sea, no solo del transporte de personas, también transporte de mercancías, a todos los funcionarios y, en realidad, a todos los ciudadanos, que es para quienes hacemos todo el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Bueno, estamos observando tanto por los datos de movilidad que se nos dan, como por los datos iniciales que hemos dado, como por la actividad que están desarrollando los diferentes sectores aquí representados, que esa información que dábamos al principio de la rueda de prensa parece confirmarse. La evolución de la epidemia va por donde esperábamos todos que fuera, va cada día un poquito mejor, pero creo que es importante que huyamos de euforias excesivas y sigamos siendo prudentes. Toda esta evolución nos va a permitir ir planteando posibles medidas de alivio, posibles escenarios para esa transición que llevamos hablando ya de ella unos cuantos días, pero se deben de garantizar previamente una serie de capacidades para situaciones en las que podamos enfrentar en el futuro nuevas ondas epidémicas o nuevos incrementos de casos que esperemos no sucedan, pero ante los que tenemos que estar preparados. Todo ese proceso se tiene que ir preparando progresivamente y cuando esas capacidades estén disponibles es cuando podemos empezar a valorar esa posible transición. Mientras tanto, es cierto que algunas medidas de alivio van probablemente a ayudar a la población, pero tenemos que huir de esa euforia excesiva porque todavía tenemos que mantener esa responsabilidad colectiva para terminar de controlar esta epidemia. Vamos muy bien, pero tenemos que conseguir consolidar esa línea de trabajo en la que todos estamos metidos para conseguir acabar con este virus. Yo creo que es, digamos, por así decir, la moraleja de todo este proceso que llevamos trabajando entre todos durante 6 semanas. No tendría sentido que por comportamientos, como dicen mis compañeros, incívicos o insolidarios, tiremos por tierra todo el esfuerzo que llevamos haciendo juntos.
Y sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Sí, doctor Simón, Televisión Española pregunta, el dato total asintomáticos de hoy es de 17.854, ayer era de 16.774. Hay un incremento, por tanto, de 1.080, sin embargo, en la tabla 3 de hoy se indica que ese incremento es de 1.941. ¿De dónde salen esos 861 de más? Es una pregunta que, de alguna manera, refuerza muchas preguntas de otros medios en relación con la dificultad para comprender los datos desde hace un par de días. Yo creo que lo hemos visto en estos últimos días. La gestión de la información no es fácil, y menos cuando van modificándose a lo largo del tiempo, y además modificándose de forma, ¿cómo diría yo?, de forma a propósito las definiciones de caso o las pruebas que estamos realizando. Un objetivo claro desde hace muchas semanas, y yo creo que toda la población está con ello, es conseguir hacer más pruebas, conseguir detectar los casos más leves que podamos y conseguir detectarlos cuanto antes. Conseguir detectar aquellos que en su momento fueron infecciosos. Esta última parte nos va a dar una información clara, ese estudio de seroprevalencia que se va a empezar en breve. Ahí sabremos poco más o menos cuánta cantidad de población ha estado afectada, y con eso podremos consolidar muchas decisiones o establecer muchos parámetros de actuación en el futuro. Pero sí que es cierto que al mismo tiempo que estamos consiguiendo, por un lado, un objetivo, hacer muchas más pruebas, estamos también distorsionando muchas de las series de datos que nos permitían valorar las evoluciones. Una de ellas son las pruebas de anticuerpos que detectan las defensas que han creado casos antiguos ante el virus. Esos casos no se pueden ubicar en el tiempo, no son casos nuevos, son casos antiguos o ni siquiera casos, porque no han llegado ni a tener enfermedad. Todas estas pruebas están surgiendo a partir de cribados poblacionales en grupos concretos, por ejemplo, en poblaciones de residencias de ancianos o en poblaciones sanitarias o en algunos otros grupos en los que se están haciendo este tipo de cribados. Esto distorsiona las series y nos genera una dificultad que no podemos aclarar hasta que seamos capaces de separar las pruebas en las personas que son casos enfermos reales y que además son recientes, con personas que han podido ni siquiera ser enfermos, como los potencialmente asintomáticos, pero que en algún momento estuvieron infectados sin desarrollar enfermedad. Por lo tanto, tenemos que valorar los aspectos relacionados con la evolución de la epidemia, que tiene que basarse en series sólidas, y es lo que hemos estado trabajando muy duro con las comunidades autónomas para garantizar unos datos sólidos a lo largo de estos últimos días. Y luego tenemos otros datos extra que nos aportan mucha información sobre el volumen de pruebas que se están realizando y, en algunos grupos concretos, el nivel de inmunidad que se ha alcanzado y, por lo tanto, los riesgos a los que se somete el colectivo. Este es el de los test serológicos rápidos. Estas pruebas no podemos valorarlas igual que las PCRs. Se están valorando a medida que van llegando. Las comunidades autónomas han establecido estrategias de muestreo con pruebas serológicas en diferentes momentos y a diferentes grupos, y están haciendo un esfuerzo incremental para hacer este tipo de pruebas, pero no lo están haciendo al igual todas, con lo cual es normal que en los diferentes días pueda haber incrementos en estas pruebas serológicas que se hacen a pacientes antiguos o a pacientes asintomáticos. Esa es la razón por la que los datos en asintomáticos sigan creciendo y puedan bailar. Espero haber entendido bien la pregunta. No sé si era exactamente el objetivo. En relación con los datos, hay distintas formas de preguntar acerca de ellos y cómo se presentan. Abundo en una más a través de la pregunta que formula Diario Médico, Correo Farmacéutico y El Mundo. Ayer insistieron en la estadística que nos facilitaron en contabilizar solo los casos positivos por PCR, que sumaban algo más de 202.000 casos, pero a la vez han comunicado a organismos internacionales los 219.000 totales como cifra oficial de casos positivos de España. ¿A qué se debe? ¿Por qué al comunicar los nuevos casos en España insisten en una cifra, pero como cifra oficial envían una diferente a los organismos internacionales? Bien, los datos se ponen también en la página web. Sí que es cierto que progresivamente vamos adaptando los informes a las diferentes situaciones y a las diferentes informaciones que aparecen. Los casos que hay en España reales no los conocemos. No sabemos cuánta gente se ha infectado. Sabemos la gente que se ha infectado que el sistema ha podido detectar. Y esa es la cifra que tenemos que tratar de dar.
Sabemos que tenemos una serie de casos que nos permite, que son comparables día a día, que son aquellos diagnosticados por PCR y que son los 205.918, ayer unos pocos menos, pero sí que es cierto que sabemos además que ha habido otros casos infectados en algún momento que no sabemos, en principio muchos de ellos no desarrollaron enfermedad, otros pudieron desarrollarla pero en otros periodos y no se pueden ubicar en esa serie temporal que nos permite valorar la evolución y, por lo tanto, lo que no vamos a hacer es ocultar datos que tenemos. Si tenemos un número de casos que sabemos que se han infectado, aunque no podamos ubicarlos en el tiempo y aunque no podamos saber para muchos de ellos si han tenido enfermedad o no, esa cifra tiene que aparecer en algún sitio. En nuestros informes nacionales aparece. Vamos probablemente a modificar la forma de dar la información en estos próximos días porque trataremos de hacer análisis más detallados de mucha de esta información. Veremos si interesa ponerla cada día o si interesa ponerla de forma semanal o si interesa ponerla de forma cada dos o 3 días o cada 4. Eso estamos trabajando ahora para poder dar información con análisis sólidos. Dar datos que son poco interpretables es complicado porque luego el problema es que o no se pueden interpretar o se interpretan mal. De todas formas, estamos dando toda la información y una cosa son los casos que nos permiten valorar la evolución y que son los casos agudos que vamos detectando cada día y otra cosa es el total de infectados que está disponible y se da y obviamente es el que nos interesa. Cuando tengamos la cifra de personas infectadas en España estimada a través del test de seroprevalencia, este estudio de seroprevalencia que se va a desarrollar, obviamente las estimaciones a nivel nacional serán también muy diferentes a los datos que estamos teniendo ahora. Y voy a aprovechar esta pregunta para hacer otra introducción de cambios que va a haber en los próximos días, quizás semanas, de la información. A medida que evoluciona la epidemia y como vemos está evolucionando en principio como estábamos esperando que evolucionara en la forma que todos queremos que evolucione, va hacia abajo, vamos a empezar a plantear medidas de alivio de la movilidad de las personas y en su momento se empezarán a plantear los procesos de transición hacia otras fases. Los indicadores que nos interesarán en ese momento serán diferentes a los que estamos trabajando ahora. Por lo tanto, a partir de un momento determinado, quizás el número de casos nuevos, el número de casos totales nos preocuparán menos. Obviamente nos preocupan siempre, pero nos preocuparán menos y nos empezarán a preocupar otros indicadores que nos muestren la capacidad del sistema para responder rápido en caso de que hipotéticamente pudiera aparecer brotes nuevos. Y esos indicadores serán distintos a los actuales. Son indicadores que ya se tienen diferentes documentos que se van trabajando con las comunidades autónomas y que en su momento, cuando tengamos las definiciones correctas y la capacidad para proveerlos, se informará de ellos. Pero tenemos que entender que la información es evolutiva, que la información se tiene que adaptar a la capacidad de corrección de errores de aquellos que los proveen. Es decir, esta mañana mismo ha habido una comunidad autónoma que había hecho una notificación de casos y que no recuerdo si eran las 9:30 o las 10 de la mañana, o puede que un poco antes, las 9, habían hecho ya una corrección. Obviamente, todas estas cosas tenemos que ir entendiéndolas, pero viendo algunos de los problemas que tenemos para entender esto, tendremos que hacer un esfuerzo para entender el cambio de indicadores de interés en los próximos días o semanas. Doctor, Telemadrid pregunta por los 750.000 test que ayer distribuyó Sanidad a las comunidades autónomas. ¿A quiénes van destinados? ¿A trabajadores de servicios esenciales, a personas con síntomas, a asintomáticos de los que quiere saberse si han generado inmunidad? Bueno, los test rápidos que se distribuyen a las comunidades autónomas se tienen que utilizar con unos criterios determinados. No se pueden utilizar para, por ejemplo, hacer pruebas a asintomáticos si no hay una intencionalidad de estudio o cribado por detrás. Se pueden utilizar de alguna manera en ámbitos hospitalarios, pero en ámbitos hospitalarios si hay posibilidad de utilizar PCR es mucho más interesante. Tenemos una guía de estrategias de diagnóstico en la que se han acordado con las comunidades, se están acordando con las comunidades autónomas las situaciones en las que tiene sentido utilizar un tipo de prueba u otra. Esta guía estará disponible, no sé si será esta misma tarde o quizás mañana, y estará
a disposición de todos los servicios y todos los profesionales sanitarios que tengan que utilizarla y aplicar las muestras, las pruebas de diferentes tipos. Obviamente todo el mundo quiere hacerse prueba para saber si tiene una serología positiva o no, es decir, si ha desarrollado defensas o no. Pero las pruebas serológicas no son 100% fiables. Por lo tanto, no se pueden hacer de cualquier manera ni se pueden hacer en cualquier grupo poblacional. Tenemos que tener cuidado con su uso porque si no la interpretación de los resultados puede generar más problemas que soluciones. Entonces esta guía, que está ya discutida con las comunidades autónomas y sobre la que las comunidades autónomas, aunque todavía esté en borrador, están estableciendo este tipo de estrategias, será la que defina cómo se deben de utilizar estos test. Hasta el momento se ha utilizado de forma importante para el cribado en residencias de ancianos. Es cierto que nos aporta mucha información, pero también es cierto que, como hemos visto, genera algunos problemas de interpretación de la evolución de la epidemia. Ahora mismo las pruebas están disponibles y se van a utilizar tal y como se define en los protocolos vigentes que están publicados en la página web, y en breve tendremos mucho más detalle de esas situaciones en las que se puedan aplicar, ya les digo, esta tarde o quizás mañana. Con esta respuesta no sé si da por respondida la pregunta que formulaba la radio pública alemana. Aparte de la Liga de Fútbol Profesional, a sus jugadores, hay varias empresas con planes de realizar test a sus trabajadores o incluso realizándolos ya. Al parecer el Ministerio quiere limitar o controlar esos test. ¿Un testeo masivo a los empleados dentro de las empresas no es positivo? El Ministerio, o por lo menos los técnicos que trabajamos en él, en nuestras recomendaciones, no vamos a proponer pruebas masivas en personas asintomáticas. Eso no quiere decir que en las empresas no se puedan realizar pruebas que se ajusten a las recomendaciones que se van a dar desde los grupos de expertos y obviamente luego se tienen que aprobar en otros niveles. Las pruebas a personas con cualquier sintomatología, pues leve que sea, o en personas que han estado en contacto con casos positivos, tienen mucho más sentido que las pruebas generalizadas a poblaciones asintomáticas. Obviamente, si alguna empresa realiza alguna prueba de este tipo, tiene que entender que no es únicamente realizar una prueba y tener un resultado. Se tiene que ser capaz de interpretar ese resultado correctamente. En caso de que ese resultado no sea concluyente y sea positivo, o incluso en algunas situaciones siendo negativo, es necesario realizar una prueba de comprobación, como por ejemplo la PCR, no siempre, pero en algunas ocasiones, y luego hay que dar seguimiento a los contactos de los casos que salgan positivos y atención sanitaria adecuada a aquellos que salgan positivos. Hacer pruebas de este tipo sin tener bien establecido y coordinados todos estos procesos, desde el punto de vista del Ministerio, creemos que no lo podemos recomendar. Quien lo haga, lo hará, pero no podemos recomendar hacer pruebas masivas de este tipo si no está bien establecido todos estos parámetros que les hemos establecido a su alrededor. Y dicho esto, puede generar situaciones en las que se tengan que utilizar recursos sanitarios de salud pública, de atención primaria, hospitalarios, que utilizamos todos, sin que tenga un sentido clínico real. De todas formas, se tendrá que ir valorando cómo evolucionan estas pruebas que pueden hacer o no algunas empresas y decidir qué es lo que hacemos con esos resultados, porque no va a ser fácil su interpretación. Concluimos con una pregunta de redacción médica. Los médicos de familia auguran que no habrá una vacuna contra el coronavirus antes del primer trimestre del año que viene. ¿Comparte esta visión? ¿Tiene alguna otra previsión? Todavía no tenemos un tratamiento eficiente demostrado para el coronavirus, para los enfermos. Todavía, acabamos de hablar de ello, no tenemos pruebas rápidas que nos den la fiabilidad suficiente para quedarnos tranquilos cuando las hacemos. Tienen que ir asociadas a muchas otras cosas y, por lo tanto, en el futuro puede que las tengamos y se puedan realizar. Todavía no tenemos un prototipo de vacuna que haya demostrado una eficacia. Se están haciendo muchos esfuerzos, muchos, eso es cierto. Pero también es cierto que primero tenemos que encontrar ese prototipo de vacuna, las pruebas que se tienen que hacer, los ensayos clínicos en los que se incluyen personas vacunadas y no vacunadas, requieren un tiempo mínimo para dar resultados. Luego se tienen que analizar los datos y hacerlos y distribuirlos y hacerlos accesibles a toda la comunidad científica, y una vez que se tiene la vacuna adecuada o las vacunas adecuadas, se tiene que tener capacidad de producción rápida y producirla y distribuirla. Yo no puedo dar una fecha, si será en el último trimestre de este año, el primer trimestre del año que viene, o dentro de un año, o dentro de 3 meses. Yo no me atrevería a dar una fecha,
pero sí que con la experiencia que tenemos con vacunas previas para otros patógenos en los que se ha tratado de desarrollar vacunas a gran velocidad, como se está intentando ahora, sí que les puedo decir que no son cosas, por muy rápidas que se hagan comparado con otras vacunas que se desarrollan tranquilamente y con tiempo, aunque se haga rápido, no son cosas que se hagan en unos pocos meses. Yo difícilmente lo veo para final de año. El primer trimestre del año que viene podría ser, es una hipótesis aceptable, pero lo cierto es que es muy difícil establecer un momento adecuado. En cuanto tengamos un prototipo de vacuna que sí que haya demostrado eficacia, es mucho más fácil porque los plazos para establecer cadenas de producción adecuadas son más rápidos. Me consta que las empresas que están trabajando en el desarrollo de vacunas potenciales están al mismo tiempo trabajando en las plantas de producción, con lo cual yo creo que será relativamente rápido, pero es muy difícil hipotetizar un momento concreto. Pues vamos a finalizar esta comparecencia. Agradecemos su presencia al comisario principal José Ángel González, al general José Manuel Santiago Marín, a la secretaria general de Transportes María José Rayo, al general Carlos Pérez Martínez y al doctor Fernando Simón. Hoy han comparecido los responsables técnicos tras la reunión diaria del Comité de Gestión Técnico del Coronavirus. Un día más y así durante 6 semanas consecutivas. Dicho comité mantendrá su cita diaria con el presidente del Gobierno, los vicepresidentes, los ministros competentes y la ministra portavoz. Los responsables técnicos que designen los ministerios van a volver, desde luego seguramente desde el ámbito sanitario, doctor Simón, volverán a comparecer de manera singular cuando sea necesario para transmitir las novedades de sus respectivas competencias. Desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo, el Gobierno, mediante las intervenciones públicas del presidente del Gobierno, los ministros y los responsables técnicos que tienen delante, han ofrecido un total de 107 ruedas de prensa y han respondido a casi 1000 preguntas a los medios de comunicación. El sistema empleado con la diaria actualización de los datos sanitarios por parte del Ministerio de Sanidad ha garantizado la transparencia y la información constante y veraz, una obligación de todas las administraciones públicas y un derecho de la ciudadanía consagrado en nuestra Constitución. Agradecemos, por tanto, un día más su presencia a todos los que hoy han facilitado información en esta rueda diaria y enviamos, si nos permiten, también un saludo y un agradecimiento a quienes nos han acompañado en distintas fases. Nos referimos al jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Villarroya, al teniente general de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, y a los comisarios principales de la Policía Nacional, José García Molina y Pilar Ayue. Buenas tardes. Y María José Serra, la jefa de área del Centro de Atención, Alertas y Emergencias Sanitarias, de quien en un lapsus nos habíamos olvidado. Pepa, muchísimas gracias. Gracias a todos.